Bueno, buenas tardes. Una vez más, bienvenidos a una nueva emisión de Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá. Y hoy, nuevamente, con una entrevista a una medium. Hoy nos acompaña Margarita Torres desde Arequipa, Perú. ¿Qué tal? Bienvenida, Margarita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Un gusto de estar aquí en tu canal. Muy contenta y felicitarte por lo que haces, porque es una misión muy importante la que haces. Muchas gracias, muy amable. Bueno, como para empezar, vamos a ir tratando de hacer las preguntas habituales que hacemos a un medium, pero vamos a tratar de ir un poco más a fondo en las cosas, en la medida que uno también va aprendiendo, trate de ir un poquito más a fondo para entender un poco más. Así que como siempre hacemos, vamos a comenzar preguntándole a Margarita cómo empezó todo esto en la niñez, ¿no? Contanos. Bueno, mira, te cuento que esto comencé desde que tengo uso de razón, ¿no? Miraba personas, espíritus, bueno, yo las miraba como tal cual, como los veo a todos, pero pensaba que era normal y que todos miraban igual que yo. Pero conforme fui creciendo me di cuenta que no era así, ¿no? Pero no decía nada a mis familiares, no decía nada a mi familia, por lo que ellos tienen una religión y por lo tanto esto era pecado, se puede decir, ¿no? Claro. Y por lo no comenté sobre esto y cuando fui creciendo lo fui bloqueando. Siempre miraba todo, pero no trataba de darle la importancia. No le Ajá. daba la importancia, claro. ¿Qué sería ir bloqueándolo, digamos? No, ¿cómo hacías para bloquearlo? Así la gente sabe cómo se hace esto desde la voluntad. Claro, lo que pasa que miraba, ¿no? Espíritus o personas que caminaban al lado, agachaba mi cabeza, trataba de distraerme en otras cosas y así la pasaba. Siempre le he pasado así para no darle tanta importancia a lo que yo miraba, ¿no? Porque yo pensaba que esto no era normal, porque yo no sabía que era medium. Ujú. Yo pensé que lo que me pasaba era o algo, ¿no? Ujú. Bien, Así es. Entonces, bien. eso, bueno, eso era lo que hacía, evadía más que todo lo que miraba, todo lo que sentía, lo evadía. Ajá. ¿Y en ningún momento se te generó la necesidad de hablarlo con nadie, digamos? Mm, Mira, ya cuando cumplí los 39 años, ya era hace unos 4 años o 3 años atrás, más o menos, esto se me fue más intenso. Ajá. Ya empecé a sentir más fuerte, a sentir voces que me hablaban, a que sentía que me tocaban, sentía sensaciones, dolores de cabeza, sueños, escalofríos. No entendía qué me pasaba, ¿no? Tenía muchos síntomas que no eran míos. Ajá. Entonces, en mi desesperación por entender, por saber, entonces entendí que yo era medium. Averigüé, obviamente, y era medium, ¿no? Entonces, me puse a estudiar, averiguar y así a entender lo que yo tenía, ¿no? Y así poco a poco fui entendiendo de que, bueno, Dios me dio este don para tener una misión, tanto para los que estamos acá como para los que están al otro lado, ¿no? Bien. ¿Y en qué forma vos los percibías de chiquita? ¿Cómo los veías? Bueno, de chiquita yo los miraba como te veo a ti, Ajá. así. Ajá. Yo hasta jugaba. Yo jugaba también con ellos, los miraba. Claro que yo he llegado a tener varias experiencias que me he asustado porque
cuando uno es chiquito siempre uno se escapa a la cama de los papás, ¿no? Ujú. Y en ese trayecto yo me acuerdo que me escapé a la cama de mis papás y tenía que pasar por la puerta de calle. Y la puerta de calle era de vidrio. Entonces, cuando yo pasé por esa puerta, Sí. clarito vi a un hombre quemado. Obviamente grité como desesperada y mi papá salió corriendo y me dijo, ¿qué estás mirando? Hay un hombre quemado en la puerta, le gritaba yo, era pues chiquita. Y mi papá salió corriendo con un palo, me acuerdo, a mirar a la puerta. Y cuando fue, dice, no hay nada acá, acá no hay nada, pero sí está ahí atrás, me dice, no hay nada, no Claro, hay nada. claro. Entonces, ya pues, y así me la pasaba, pues miraba cosas y como siempre me iban a decir que no había nada, entonces casi no decía nada, ¿no? Claro. Y vos notas, porque a nosotros llegan también algunas personas que tienen obstáculos en la mediunidad, digamos, eh, del orden del miedo, del orden de los condicionamientos de la subjetividad, porque de chica los retaban cuando ellos comunicaban lo que veían, o le decían que eso era mentira, que él no veía nada, lo que sea, llegan con esta cuestión de condicionamientos que hacen que hoy no puedan ejercer del todo bien la mediunidad. Entonces nosotros tenemos un grupo de ayuda donde otros medios intentan dar una mano en estas cuestiones, ¿no? Ujú. Y vos no registrás ni que esto que me estás diciendo te generó un obstáculo en la mediunidad. No, para nada, felizmente. Sí, Claro, no. Más bien, ahora que hago las comunicaciones, yo me sorprendo cada día más, ¿no? Yo me sorprendo de cada comunicación, porque yo no, a veces digo, ¿cómo puedo saber tanto? O sea, porque obviamente los espíritus son los que te dictan, ¿no? uh-huh. Entonces, hay tal acierto que hasta yo mismo me sorprendo. Claro, claro, claro. Ujú. Y decime vos, esta parte cuando vos me comentaste que frenaste vos un poco la cosa voluntariamente, digamos, ¿no? ¿Eso Ujú. ocasionó algún tipo, en su momento, que no sé cuándo fue, eso ocasionó algún tipo de disminución en el tema de la mediunidad? Esto que vos la Sí, frenaras. claro, se frenó un tiempo. Ajá, Más que todo ha sido en mi adolescencia. En mi ajá, adolescencia hasta, como te digo, hasta hace 4 años atrás. está bien. ¿Y eso era por miedo? ¿Por qué era que lo frenabas? O Por básicamente por lo mí, que me dijiste de tu papá y tu mamá. claro, básicamente porque pensaba que no era algo bueno. Ajá, ¿No? ok, ok. Sí, Vos tenías por las creencias. naturalizado, claro, por las creencias, por la influencia de las creencias. Vos tenías naturalizado, digamos, el hecho de que, porque es un patrón común que he observado, el hecho de creer que como yo veo, todos lo ven, de chiquita. Que yo creo que es una cualidad de todo el mundo eso. ¿Qué pasaba? ¿Es así? Sí, sí, eso me pasaba. Yo pensaba que era normal, que todos Claro, miraban lo mismo. claro, Sí. claro, claro. Ujú. Bien, y recién ahora a esta edad de 39, que fuiste más grande o cerca de esa edad, fue cuando empezaste a darle otro formato, digamos, a la cosa. ¿O cómo fue? Contame un poquito ese proceso. Mira, sabes que, como te digo, empecé a sentir con mayor fuerza Sí. eh, la presencia de los espíritus. Ujú. También sentía que me enfermaba, sentía escalofríos, dolor de cabeza, sensaciones muy extrañas que no eran mías. Ajá. Porque varias veces yo me enfermaba y me iba a hacer ver, ¿no? Y me decían, usted está sana, no tiene nada. Pero yo sentía. Ajá. Entonces, y esto se fue incrementando más que todo, ¿no? Ujú. Entonces, al pasar eso, tanto fue que yo me acuerdo que estaba con mi esposo sentado en la terraza, en la salita, y al frente se miraba al vecino en el techo. Ajá. Y cuando en eso yo le digo a mi esposo, le digo, ahí al frente hay un señor que está hace rato ya está mirando hacia acá y no se mueve, le digo.
le doy las características y mi esposo me dice, ese señor ha muerto ya hace 4 años, me dice. Y así, cosas así me pasaban, ¿no? O si no, Claro. de repente estaba almorzando y escuchaba nombres, digamos Omar. Y a mi esposo le decía, ¿quién es Omar? Omar es mi vecino que murió ahogado hace no sé cuánto tiempo. Y así, y cosas así muy, muy fuertes, ¿no? Ajá, Que sentía. Entonces, como me puse a averiguar, a estudiar y ya bueno, entendí lo que tenía, ¿no? claro, claro, claro. Sí, que eso a veces es un tema también aceptarlo, ¿no? De hecho, para los que nos están escuchando hay que entender que a veces la negación de esta cualidad hace que desaparezca totalmente la cualidad, digamos, ¿no? Es hasta ese punto llega, ¿no? Lo que pasa que otras experiencias que me han contado es que muchas veces eh, es tan gran la cantidad de almas que se quieren comunicar que termina medio volviéndote medio loco, tanta cosa en la cabeza, ¿no? ¿Eso te ha pasado? En el comienzo sí, me Ajá, pasó al comienzo, sí, ajá, porque sentía, miraba, escuchaba, no sabía qué hacer, uno llega a desesperarse e incluso hasta confundir, porque cuando uno sale a la calle no sabe si estoy mirando a los de acá o a los de allá, entonces se llega a uno a confundir. claro. Por un tiempo, porque me metí de lleno al estudio y eso me ayudó bastante, mucho. Ujú. Sé por entrevistas a otros medios que algunas veces, digamos, el medium para ejercer la mediunidad eh, pone una serie de pautas, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero contacto con oscuros, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y al tener guías que lo custodian o pidiendo protección, eso sucede así, ¿no? O sea, no llegan entidades del bajo astral, por ejemplo, ¿no? A contactarlo. ¿Cómo es tu caso? Mira, yo miro, sean de cualquier dimensión, Ajá, ok. pero siempre es que como yo miro, ni bien abro los ojos y miro todos los espíritus en cualquier momento, entonces yo siempre pido al Señor protección todo el día. Ajá, Al pedir esta protección y andar en buena vibra, se puede decir, en buena energía, buenos pensamientos, sí, entonces al tener esa buena energía ya no trae a lo negativo, ¿no? ajá, ok. Entonces, pero sí he llegado a tener contacto con espíritus que no eran nada buenos. Ajá, Uno que estuve caminando en la calle, me tiró una botella. ah, mira, Y después otro que, bueno, estuve en un restaurante y lo miré y al momento de ir me tomé el taxi y me cerró la puerta como diciéndome, ya vete, me cerró la puerta del taxi. ajá. ¿Y Y esos el otro, espíritus eran humanos o no eran, sí, no habían sido humanos? no, sí, sí, Ok. eran humanos, sí. Y Y otro otro, que, los otros que miré fue, acá hay un puente Chilina que es bien famoso porque se lanza la gente, se suicida. Ya, entonces yo miré unos espíritus muy antiguos de la colonia. Entonces los miré, a ellos eran obsesores. Entonces a ellos los miré, sí, que estaban con sus látigos, a todos. Fue las únicas 3 veces que llegué a ver estos espíritus bajos, se puede decir. ajá, bien. Y vamos a empezar a hablar de los que supuestamente están en luz, ¿sí? O están en el tránsito, pero están, digamos, sin la influencia oscura. Eh, ¿Cómo es tu comunicación? ¿Cómo es tu formato? ¿Cómo los ves? ¿Cómo te comunicas? ¿Tenés has realizado alguna codificación de determinadas cosas que te indican algo? ¿Cómo se maneja todo eso? Mira, se comunican de diferentes formas. Bueno, conmigo se comunican de diferentes formas. Hay
a veces en que primero me hacen sentir cómo estuvieron acá en la tierra, si estuvieron enfermos de qué, a veces me duele el pecho o no puedo respirar, en el caso que les da infarto o tienen fibrosis pulmonar, algo, o en caso que se han suicidado, se han tomado veneno, me quema el esófago, y así, sensaciones diversas, ¿no? De sus enfermedades, de cómo ha fallecido, esa es una. Después hay otro tipo que me empiezan a mostrar imágenes de su pasado, eh, cómo fue su vida, o recuerdan, ellos se presentan y empiezan a describir su ropa, su casa, vivencias, reuniones, cosas así, cosas que solamente sabe su familiar, ¿no? Ajá. Bien. Bueno, y otras veces he visto también así espíritus que tal cual como te veo, Sí. personas así, tal cual, he llegado a ver muchas veces. Y otros también he visto que son como humo, algo así, como humo, algo blanquecino, o si Ajá. no, algo oscuro que pasan. Ajá. He llegado a ver eso. Ujú. Ok. Y digamos, el mecanismo de convocatoria que vos tenés, ¿cuál es? O sea, viene un consultante, te pide hablar con X, ¿sí? ¿Vos qué dato le pedís al consultante? No, solamente le pido el nombre, nada Solamente el más. nombre. Ajá. Y, No quiero y saber nada más. bien, y estas son preguntas que a veces me hacen, yo siempre trato de responder lo que me imagino que la gente se preguntaría o las preguntas concretas que me hacen, ¿no? Y Claro. ahí, cuando vos sabes el nombre, ¿cuál es tu proceso interno? ¿Qué empezás a hacer vos para que esa alma venga? Bueno, yo pido permiso. Ajá. Yo pido permiso con el nombre, menciono el nombre y pido permiso a la espiritualidad. Por ejemplo, si el consultante me dice, quiero comunicarme con mi mamá, y se llama Valentina, Sí. yo no le digo de inmediato la comunicación, sino que yo espero por lo menos unos 3 días para hacer la comunicación. Ah, no es en el momento, no es que se sientan ahí con vos y vengo a hablar con Valentina y no, 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 esperás. no. Espero Bien. lo mínimo 3 días, porque Ajá. pido permiso especial Bien. para Entonces, que, entonces a mi consultante yo le digo, hay veces en que no se presentan, pero vienen otros familiares. está bien. Bueno, te Ujú. hago preguntas sobre eso. En principio, para la gente que está escuchando, ¿por qué hay que pedir permiso? ¿Permiso a quién? Bueno, yo pido permiso bueno, en el lugar donde no sabemos exactamente dónde están esos espíritus, puede ser que Ajá. estén en el bajo astral, o estén en esta dimensión, o estén más elevados, pero todo tiene un orden. En cada capa todo tiene un orden. Entonces, yo tengo entendido que todos los espíritus están ocupados, igual que nosotros. Entonces, hay que, como se puede decir, sacar cita para tener una comunicación. Ah, Y ok. también del otro lado, hay espíritus, creo yo, que hay espíritus que esto también lo manejan, ¿no? Y ellos son los encargados de ver si se comunican o no se comunican. Lo veo así de esta forma, ¿no? Ajá. O sea que vos con esto me querés decir que a veces no tienen o permiso o la posibilidad de realizar una comunicación, por lo que vos me decís, por algo que están haciendo. Así es. Bien. Ujú. Entonces ahí lógicamente alguien se preguntaría, bien, ¿y qué están haciendo? ¿No? Porque yo tengo entendido, o sea, hay determinados paradigmas religiosos que dicen, no sé, van a estar eternamente contemplando a Dios. Y eso yo sé que no es así exactamente. No, ¿Cómo es? ajá. Contanos, contanos tu experiencia con Mira, eso. te cuento una experiencia que tuve en una comunicación.
era una señora que ya falleció bastante tiempo y, y empieza a contar en el lugar donde ella se encontraba. Ajá, Entonces ella empezó a describir unos jardines, unas piletas, eh, y luego me mostró como un hospital. ajá. Me mostró como un hospital y que ella iba y atendía a los pacientes. Ah, mira. Y que entonces, eso yo le comenté a su familiar. Ujú. Eso estaba haciendo actualmente en el otro lado. Ajá. Siempre le había gustado eso. Entonces yo no sabía que esta señora había sido acá en la tierra, había sido enfermera. Ujú. Entonces ella continuó su misión, está continuando su misión en el otro lado. Ah, mira vos, mira vos. Sí, es una experiencia que tuve. Después otra de otro joven que también me dice que actualmente por todo lo que está pasando de coronavirus, esto, que está muy ocupado porque allá dice que están haciendo bastante asistencia a los que están llegando, Ujú. que todos tienen grupos, dice que se dividen por grupos y reciben a varias almas por grupos y no todos van en el mismo nivel. Entonces como que ahí los reciben y los ponen como una especie de hospitales o algo así para que ellos eh, ¿cómo se puede decir? Se adecúen al lugar que están llegando. Claro que la gente que escucha se podría preguntar, bueno, hospitales, ¿cómo si es un espíritu? ¿Para qué quiere un hospital, no? Pero no operan, digamos, esos enfermeros o esos médicos que atienden allí, obviamente no operan sobre un cuerpo físico, ¿no? Claro, no. Operan sobre El qué cosas, espíritu mismo. sí, pero sobre qué cosas que le pasan al espíritu. ¿Eso te han comunicado? ¿Qué le pasa al espíritu que necesita esa asistencia, digamos, ¿no? Esa sería la pregunta. ¿Te llegó? ¿Te Bueno, llegó la pregunta? Ah, sí, sí. ahí, sí, sí, Porque sí me llegó. se entrecortó un poquito por eso. Sí, contanos, contanos. Sí, mira, yo he visto que hay espíritus que van al fallecer, van dañados. Ajá, Eh, o sea, ¿cómo le puedo explicar? Nosotros tenemos, el espíritu tiene un recubrimiento, ¿ya? Y ese recubrimiento es el que se daña. Entonces, en el otro lado, trabajan ese recubrimiento para poderlo, que esté bien, ¿no? Eso es lo que a las experiencias que he tenido en las comunicaciones he podido entender, ¿no? bien. ¿Y que has tenido experiencia de otras características que te hablen de cómo es el más allá, qué más hay, qué otras cosas aparecen, qué otras cosas se hacen? Más allá, después que he tenido comunicaciones con suicidas. Ajá, Ellos sí me han mostrado, cada vez que algún suicida se acerca a mí, cambia la temperatura drásticamente, ajá, se siente un frío y empieza a oscurecerse todo. ajá, Eh, entonces, siento, ahí es donde mi energía, yo termino con esas comunicaciones muy, muy, muy cansada. ajá, Siento la energía que me absorbe bastante, ¿no? Y bueno, pero al final, gracias a Dios, he podido ayudar a esas personas. ajá. Es el cambio de clima terrible que se siente, es un escalofrío, es un frío tremendo el cambio. Y es oscuro, según lo que me han mostrado. He visto como cavernas también, que ellos están metidos como, parecen como si fueran de piedras, eh, túneles así, algo así, y están metidos. Y algo así una vez un chico me hizo mostrar y que él salía y bueno, paraba ahí metido, escondido, porque tenía miedo a todos los que estaban a su alrededor. Eso es lo que he llegado a ver, ¿no? Ajá. O sea que como que están en, como que la conciencia, si bien
no hay un castigo, como tantos creen por ese hecho, no es que está castigado, sino que está viviendo como en un momento de turbación a raíz de lo que sucedió, hasta que o uno lo puede ayudar a ir a la luz, o vienen seres de luz a asistirlo, y lo asisten para que vaya a la luz, ¿no? Este es el proceso. Sí, así es. Eso es lo que pasa. Ajá, ajá. Bien, y en general, digamos, ¿se te manifiestan espíritus así ahora espontáneamente, sin que vos los convoques por algún consultante? Sí, sí, sí. Hay a veces en que, bueno, no sé cómo se enteran, pero antes de hacerme la consulta ya el espíritu está ahí. Ah, ok. Sí, hay a veces que sí, ya Sí, están sí, presentes los espíritus. sí, Ujú. sí, sí. Como si alguien manejara la agenda del otro lado, digamos. Exacto, sí, sí, así es. Sí, sí, eso lo he visto también como patrón bastante común, ¿no? Y digamos, pero cuando aparecen espontáneamente, es decir, que vos no lo llamás porque no hay ningún consultante, aparecen igual así. Sí, sí, Bien. aparecen. ¿Y cuál es digamos, la característica del mensaje cuando aparecen solos? Porque en realidad, ¿qué es lo que buscan cuando aparecen solos, sin Cuando convocatoria aparecen, tuya? claro, la mayoría de las comunicaciones que he tenido con Aparecí solos es porque piden ayuda o están perdidos. Ajá. Eh, eh, en un caso te cuento que se me pegó un niño. Entonces Ajá. yo a mi casa y de repente sentíamos que raspaban las ollas, hacían caer los platos, pero nada se movía. Entonces revisamos y todo estaba bien. Y de repente me concentro y lo veo al niño. Entonces este niño me había seguido porque pensaba que yo era su mamá. Ah, Este niño estaba buscando a su mamá. Entonces, y tenía hambre. Me dice, tengo mucho hambre, y por eso rascaba las ollas y movía los platos. igual. Entonces, me comuniqué con él, le hablé, me concentré y vi cómo a lo lejos se miró una luz y se presentó su mamá, porque este espíritu había sido ya antiguo. Ok. Entonces yo vi que su mamá se presentó y se lo llevó, le estiró la mano y se lo llevó y se fue. Este niño había muerto de inanición. Ah, mira. Mira vos. Sí. ¿Y por qué, que esto es otra pregunta frecuente, por qué crees que sucede que esa intervención del espíritu de la madre no sucedió antes? Porque a lo mejor pasaron, no sé, 200 años terrestres que está esa alma ahí vagando. ¿Por qué no sucede antes? Y generalmente sucede cuando hay un medium. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, yo pienso que como el niño está perdido, Ujú. aún no se da cuenta en el estado en el que está. Sí, Y con el medium ya poco a poco empieza a darse cuenta en qué lugar está, ¿no? En qué sí, estado está. sí. Entonces, al darse cuenta, ya hay una luz, Ujú. él puede irse. Mientras tanto, él continúa siguiendo su vida como si nunca hubiera fallecido. Claro, entiendo, pero yo lo que pregunto es, ¿por qué interviene el espíritu de la madre en ese momento y no intervino 10 años atrás, por ejemplo? ¿Por qué no apareció y lo vino a buscar? ¿Qué es lo que produce que eso suceda de esa manera? ¿Tenés idea o no? O por ahí no sabés, ¿no? Pero no importa. Claro, no tengo idea cómo sucede eso, ¿no? Pero Claro, como te digo, yo pienso que como el espíritu piensa que está vivo, sí. entonces hace su vida como que estuviera vivo. Ajá. Eso podría ser una razón, claro. Claro. Sí, sí, Entonces, sí. cuando se comunica con el medium ya hace entrar, se puede decir, en razón, Ujú. que ya no está vivo, sino que está en otro plano. Claro, claro. Y seguramente vibrando una frecuencia distinta a la de la madre también, por eso que a lo mejor no se ven, Exactamente. ¿no? Por ahí no, Claro, no por se eso ven no por se eso. ve. Claro, entiendo, entiendo. Sí, ¿Te ha pasado el caso de percibir bebés, por ejemplo, que han sido abortados? ¿La aparición de algún bebé? sí, sí me ha pasado. Ajá. ¿Y cómo es la experiencia? Sí, sí.
Bueno, yo no he tenido ninguna experiencia mala con eso. El niño regresó donde su madre y bueno, todo estuvo bien, ¿no? Obviamente este niño lo perdió sin querer, tenía que abortarlo sí o sí la señora, porque si no la señora perdía su vida. Ajá. Y la señora se sentía muy culpable, mal, ¿no? Por lo que había hecho. Pero se presentó este espíritu y le dijo que iba a regresar. Eh, y para entonces yo no sabía que la señora estaba embarazada. Ajá. Ok. Y entonces ya estaba ya en proyecto otra vez de regreso. Ajá. O sea que vos lo que me estás explicando es que el espíritu de ese bebé, el aborto fue natural, digamos. Algo así, ¿no? O sea, lo tuvieron que retirar porque Ah, corría riesgo la vida de la ajá. señora. Bien, Sí. pero esa información te la dio la señora o te la dio el espíritu. Posteriormente me lo dio la señora, Ajá, después de toda la comunicación que tuve. ajá. ¿Y el espíritu argumentaba algo sobre ese tema? ¿Sabía No, él que eso era así o no? él sí, él decía que no se sienta culpable, que él Ajá. necesitaba vivir ese poco tiempo que estaba en su barriga, lo necesitaba O sea que para el poder espíritu del bebé abortado se lo explicó así a la mamá. hacer exactamente. Wow. Bien, Ujú. bien, bien, bien. Esto a veces hace comprender muchas cosas, ¿no? Que Sí, supongo que en el caso de un aborto provocado debe cambiar la historia, ¿no? Debe ser distinta sí, la historia, ¿no? claro, Y debe ser. acá, No, no. acá no estamos diciendo ni bien ni mal, sino que cambia la situación álmica, ¿no? Y vaya a saber qué es lo que sucede, ¿no? A lo mejor Ujú. hay otras razones, a lo mejor hay razones que ese espíritu sabe o que no sabe, ¿está? Y en general, cuando entonces se presentan espontáneamente es por ayuda. Ese es el patrón general que aparece. Ajá, bien, 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 bien. Y cuando aparecen, que vos los invocás, en general, ¿cuáles son las características de los mensajes que aparecen? ¿Cómo empiezan hablando? ¿Cómo empiezan diciendo? ¿De qué hablan? ¿Buscan atestiguar su identidad? ¿Eso lo busca el consultante? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo se desarrolla eso? Mira, primero yo les digo a los consultantes que no me cuenten nada, no me digan nada, que yo les voy a ir diciendo lo que yo voy a ir sintiendo o mirando. Ajá, bien. Entonces, ya eso depende del espíritu, cómo se va comunicando, de su forma Ajá, de ser. está bien. Ujú. Pero teniendo en cuenta esto que vos me decís que a los 3 días recién haces la devolución, ¿cómo Sí. haces el feedback, el ida y vuelta con el consultante, digamos? Porque vos recibiste una cantidad de información. ¿Tá? Ujú. A los 3 días la llamás por teléfono al consultante y le decís, bueno, mira, pasó tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y ella quiere repreguntar sobre algo de eso, por ejemplo. ¿Qué No, 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 sucede? ¿Cómo se hace? no. Durante esos 3 días, el espíritu no se presenta. Ah, ok, los 3 días son de espera para la autorización. Sí, Ah, ahora así. entendí, entendí. Al tercer día vos te comunicás con la persona, supongamos que le diga, bueno, llamame dentro de 3 días. Al tercer día Exacto. se comunican, ahí aparece el espíritu y empieza la manifestación. Ah, ahora entiendo cómo es el tema, perfecto. Así, así. Entonces, y en general, digamos, ¿cuáles son las cuestiones que aparecen que el espíritu trae? ¿Qué va diciendo? ¿Qué busca el espíritu? ¿Cuáles las distintas razones por las cuales aparece y dice cosas? Eso me gustaría investigar un poco. Mira, sabes que el mensaje principal de todas las comunicaciones a sus familiares es decir que se encuentran bien, Ajá, bien, que bien, están bien y que están sanos. ajá, Eso es lo bien, que quieren hacerles llegar, que ellos están bien y que están sanos. perfecto. Ya de ahí,
ya de ahí vienen, según cada forma de ser de cada persona, que se va comunicando, va contando sus experiencias con sus familiares. Si el espíritu ha sido callado acá en vida, también es callado al momento de manifestarse. O sea que las características de la personalidad siguen siendo las mismas independientemente del tiempo que haya sucedido de su partida. Así Sea, no es, sé, el bisabuelo de 100 años atrás o mi tío que murió la semana pasada, digamos, es lo mismo. es lo mismo. Ah, mirá vos. O sea que vos seguís siendo vos, como sos Eh, acá, y que con tus creencias, con tus... Con todo, todo, todo como sos vos. todo, la forma de hablar, las bromas que Ah, hace, ajá, todo, 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 sí. ajá. Bien, bien, perfecto. Y el consultante, bueno, además de buscar, obviamente, saber si está bien, empaparse de convencerse de que la idea de que el familiar está vivo todavía y que no sufre y bla, 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 y un montón de cosas, Ujú. el consultante busca corroborar. Te dice, por ejemplo, bueno, a ver, preguntale si qué auto teníamos. Y se queda así esperando a ver qué. O preguntale qué pasó con tal cosa. Como queriendo corroborar. ¿Eso pasa o no pasa? Me ha pasado en 2 oportunidades, pero en la mayoría de las veces no preguntan eso porque los espíritus hablan cosas muy íntimas. Ah, ok. Ya de Cosas, antemano le dan razones como para comprender y atestiguar de que son ellos, digamos, ¿no? sí, sí. Hay muchas personas que tratan de hacer preguntas y porque no creen, ¿no? Ujú. Y también pasó un caso que me comuniqué con una señora Sí. y ella me dijo que estaba en su ataúd, la habían enterrado con unos huesos Ajá. en sus pies. Y entonces, y yo la miraba a la señora que se movía, toda inquieta, y le digo a su hijo, le digo, ¿con qué lo han enterrado a tu mamá? Le dije. Tu mamá dice que tiene algo en sus pies. Y el chico se echó a llorar, se puso a llorar, se escandalizó, dijo, lo hemos enterrado con mi tío, en los pies están los huesos de mi tío. Ah, mirá vos. Qué Sí, bárbaro. entonces, yo cómo iba a saber esas cosas, ¿no? Y los espíritus te dicen todo. Ujú. ¿Y vos crees que, esta es otra pregunta frecuente, ellos nos ven todo el tiempo, digamos, o hay cosas que no dejan que se vea, hay cosas que no se le permite? ¿Cómo es eso? Según lo que me manifiestan los espíritus con las comunicaciones, es que siempre están al pendiente de nosotros. Ajá. Sea, no importa en el lugar que nos encontremos, siempre saben de nosotros, siempre están al pendiente. ¿Por qué? Porque cuando se comunican, a veces ellos cuentan de sucesos que han pasado después de su fallecimiento. Ujú. Claro, Entonces, eso significa que ellos están al tanto del día a día, ¿no? De lo que va pasando, claro, están claro, mirando. claro. Ujú. Interesante, muy, muy interesante. Después vamos a dejar en los comentarios como para que vayan haciendo más preguntas de los cuestionamientos que cada uno tenga, que lo pueda dejar allí, ¿no? Este, otra cosa que te quería preguntar es si de alguna manera vos tenés lo que yo llamo un código de ética, ¿no? En cuanto a, eh, obviamente que vos no vas a decir algo que el espíritu no te diga, digamos, eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Pero, ¿qué pasa, qué pasa si la información que pide el consultante, por ejemplo, compromete a otro, ¿no? Tal me hizo tal cosa. Entonces el consultante pregunta, ¿fue tal el que hizo tal cosa? Y eso, ¿cómo se maneja? Porque a Ya, veces la información es compleja, la información que puede aparecer, ¿no? sí, porque los espíritus no se callan, ellos te dicen. Pero el problema es cómo lo dices al consultante.
Bueno, por eso te digo lo del código de ética en el sentido que uno no va a mentir, obviamente, pero Claro, si me dice sí, fue Pepito el que me mató, ¿cómo sí. haces? ¿Cómo haces para transmitir eso, no? Mira, yo he tenido un caso justamente de eso. Era de un chico que lo habían asesinado. Ajá. Le habían amarrado las manos y lo habían colgado y querían simular que se había suicidado. Ujú. Entonces, este chico se comunicó y me hizo describirlo a la persona que le hizo eso. Ajá. Entonces, lo describí y bueno, yo no sabía que el familiar había tenido la foto. Y entonces, cuando me mostró él y bueno, ya lo había descrito, ¿no? Era tal cual. Y bueno, hay cosas que salen así, ¿no? Que ellos, es que quieren aclarar algunas cosas. Claro, quieren aclarar. Lo que pasa es que yo tengo entendido por otras entrevistas que algunas veces hay intervenciones de guías o de seres de luz que no les permiten dar cierta información. Esto no sé si te ha ¿Sabes? pasado, ¿no? No sé. Claro. Hay un caso que tuve que no pude decirle lo que me dijo su mamá, Ajá. porque su mamá se comunicó con su hijo, pero le daba muchos consejos de que cambie, de que sea mejor persona, muchos consejos. Entonces, ella me dijo que pronto se lo iba a llevar Ajá. y obviamente yo no le iba a decir eso al joven. Claro, Yo claro. simplemente le dije nada más, pues, ¿no? Que tiene que ser una buena persona, que tiene que cambiar porque estaba por mal camino este joven. Ujú. Y bueno, terminada la comunicación, al mes falleció el joven. Claro. Pero digamos, tu transmisión era en base a que, bueno, cuídate, vigila esto, ten cuidado con aquello, lo que sea, Sí, pero obviamente dar una no, noticia. no decirle directamente, tu mamá dice que te vas a morir. Claro, No. claro, no, es complicado, ¿no? Ahora, Sí, sí, eso sería por parte, obviamente, de, digamos, la ética propia tuya, digamos, que vos sí. pones en acción. Ahora, yo tengo entendido que también del otro lado, a veces, cuando la información que tiene que bajar causaría mucho dolor y mucho daño, o sea que no iría en pos del amor, a veces no dejan que lo digan la Sí, información. exacto. ¿Es Sí, así? es así. Sí. Sí he tenido oportunidad, una comunicación así también, que no permiten que cambien el tema rápido. Ajá, está bien, Sí, cambien el perfecto, tema. Ujú. perfecto, perfecto. ¿Y cuál es el caso más apasionante que te ha tocado? El caso más fuerte, así que digas, wow, esto no, o los casos, ¿no? ¿Cuál sería? Mira, son varios casos, pero hay uno muy fuerte que me pasó cuando aquí en Perú, en Belille, en el río Belille, se cayó una combi. Ajá, Eh, Todos los pasajeros cayeron a un río. ajá, Todos fallecieron de la combi, excepto una chica que se salvó. ajá, Entonces, sus familiares se enteraron de este joven, se enteraron de que mis facultades y me dijeron para buscarlo porque es un río muy difícil. ajá. Entonces, y no lo encontraban los cuerpos, no encontraban. Entonces yo me comuniqué con este joven y estuve en constante comunicación con el joven y me mostraba más o menos por dónde lo estaba arrastrando el río. Entonces eso sí fue algo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Incluso su papá en una mesa me mostró un mapa satelital de lo que era el río y me dijo, por acá puedes verlo en realidad. Y yo le dije, yo no sé, pero si su hijo me muestra algo, podría ser. Y entonces yo solamente cerré los ojos y pasé mi mano como un escáner por encima del mapa y empecé a sentir la energía. Entonces, cuando sentí la energía, le dije, por acá está. Ah, mirá. Entonces,
en la madrugada fuimos y fuimos al lugar donde señalé en el mapa. Sí. Obviamente él estaba por ahí. Cuando llegamos a ese sitio, pues yo me sentí muy mal, lloraba, no paraba de llorar, era terrible. Y bueno, ya no se pudo rescatar el cuerpo del joven porque era muy fuerte el caudal del río. Entonces, pasado el tiempo, se comunicó el chico y me volvió a decir, me dijo que ya lo iban a encontrar. Por ejemplo, la combi cayó en febrero y al chico lo encontraron en mayo. Ajá. Entonces, se comunicó y me dijo que el Día de la Madre lo iban a encontrar. Ajá. Efectivamente lo encontraron el Día de la Madre. Ah, mirá, mirá vos. O sea que Sí. ese chico estaba en luz, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? ¿Estaba en luz ese chico o no estaba en la luz? Él sí estaba en la luz. Ah, pero a su vez también tenía conciencia, porque alguien podría pensar, digamos, ¿qué le importa el cuerpo al espíritu, Es, no? Pero, ¿Sabes qué, Jorgito? Eso decía el chico. claro, El chico decía, ¿para qué me buscan? Si yo estoy bien, decía. claro. Pero Yo por estoy eso, bien. pero yo me refería, eso está bien esa mirada, pero yo también me refería al hecho de por qué razón el desencarnado sabía dónde estaba su cuerpo y lo que le pasaba al cuerpo. ¿Por qué sigue interesado en contacto con eso? El desencarnado. Porque miraba sufrir a su familia. Ah, ok. O sea, por solamente la información que le llegue porque la familia sufría porque no habían encontrado el cuerpo. Sí, exactamente, porque el chico era una persona muy desprendida. Es una persona muy desprendida, bien amable con todos, su genio totalmente diferente. Él ni bien salió, él llegó a la luz, pero él miraba sufrir mucho a sus papás. Se pasaron tantos meses por esos Andes, porque por montañas es muy difícil, la sierra del Perú es muy difícil. Entonces Claro, tenían que pasar por esos lados, dejaron sus trabajos, sus familiares, sufrían demasiado. claro, Entonces este joven decía, bueno, pues ya para ayudarlos, ¿no? Porque su mamá no descansaba hasta no tener el cuerpo de su hijo. claro, claro, claro. Sí, sí, Ujú. sí. Y eso era un concepto que él, estando desencarnado, por lo que vos me decís, no lo entendía, no entendía para qué seguían tan preocupados por el cuerpo, digamos. Exacto, sí. Claro. Sí, sí. Él se comunicó con su mamá y le dijo, mamá, vas a encontrar el cuerpo, pero yo no quiero que tú me veas. Porque Ah, ¿para qué vas a ver eso que está todo podrido? Le dijo. jo. Recuérdame, recuérdame como siempre me has conocido. Así le dijo. Ujú. Y así está él Y así- en ese momento, digamos. claro, él está bien, ¿no? Es un joven bien, bien alegre, bien, así está. Ajá. Ujú. Pasa en general que se manifiesten, por ejemplo, si muere un abuelito, que se manifieste más joven, que vos lo veas joven, que venga el consultante y diga, quiero con mi abuelo, pero aparece, no sé, con el aspecto de 40, suponete, de 25. ¿Pasa eso? Y siempre, Ajá, siempre me pasa. ajá, Y da la casualidad que cuando les empiezo a describir cómo se describe el espíritu, no, no es, me dicen. claro. No, pero quizás es más joven. Primero empiezan a describirse de jóvenes y después creo que para que caigan en cuenta de quién es, empiezan a describir después cómo fue su última etapa. Ajá. ¿Y esto vos sabés la razón por las cuales ellos se manifiestan más jóvenes? ¿Cuál sería la razón? Me imagino que, bueno, yo pienso que debe ser porque se encuentran en mejor estado, en mejor, buena salud, más plenos, ¿no? Ya Sí, no sí, se sí. sienten limitados en el cuerpo. Claro, y además que, bueno, por la propia elevación del cuerpo mental, en realidad ellos con su cuerpo mental pueden proyectar la imagen que quieran, digamos, de lo que mostrarse como eligen, ¿no? De alguna manera. Claro, claro, Este, definitivamente.
Bien, y después, por ejemplo, otra pregunta que me hacen frecuentemente. Parte un chico que tiene 4 años, por ejemplo. Y la mamá, no sé, 15 años después, conoce una medium y hace una sesión. La pregunta es, ¿ese chico creció, sigue creciendo en el más allá o no sigue creciendo? Sí, sí sigue creciendo. Ajá, Primero, cuando hace la comunicación, se presenta tal cual lo conoció su mamá de pequeño, ajá. pero poco a poco va cambiando de imagen, o sea, más grande. Mirá, qué bárbaro, Ujú, qué bárbaro. Y esto sí. de esto que aparece, también otra pregunta muy frecuente, yendo un poquitito al tema del espiritismo, Allan Kardec, la película Nuestro Hogar, y qué sé yo, esto de que aparecen, te muestran ellos esto de, vos ya me nombraste hospitales, pero esto de lugares, de ciudades espirituales, de actividades que hacen ellos, ¿te muestran eso? Sí, mira, he tenido varias oportunidades. En una me mostró una biblioteca, Ajá, una joven, una compañera que falleció ahogada, me mostró una biblioteca enorme que parecía una iglesia, pero era una biblioteca. Y ajá, tenía, y tenían mesas enormes con sus sillas, con sus carpetas ahí, y varios estantes de libros. Y en jóvenes que entraban y salían, que ella me dijo que ella estaba ahí estudiando. ajá. Ajá, Mirá, ese es uno. Y luego hay otras que, una otra chica que mostró el momento de que se estaba yendo, todo verde, plantas, mariposas, aves. Bueno, los colores son, nunca he llegado a ver colores que se asemejen acá en la Tierra. claro, claro, claro. Ujú. Qué bueno, qué bárbaro, ¿no? Bueno, estas son en general las preguntas que las personas se hacen. Hay muchas otras preguntas, ¿no?, que tienen que ver, por ejemplo, con, bueno, por ahí en otro video donde hablamos de un tema X, suponete la reencarnación, muchas veces preguntan y dicen, bueno, pero si yo parto dentro de 15 años, pero yo conocí a mi bisabuelita, ¿no? Y yo la quiero ver, pero mi bisabuela hace 50 años que partió, por decir algo, ¿no? Si Ujú. ya reencarnó, ¿yo la voy a poder ver? Es una pregunta muy frecuente, ¿no? ¿Yo la voy a poder encontrar en el más allá? O mi mamá, que murió hace 15 años, y yo muero 20 años después. Mi mamá ya reencarnó. ¿La voy a poder volver a encontrar? ¿Vos tenés algún caso que dé testimonio de esto? No, hasta el momento no he tenido ningún caso, ¿no?, de Ajá, eso. ok, Sí, ok. no he tenido ningún caso. Bien, yo tengo una respuesta digamos, de algunas comunicaciones que sí tienen una argumentación, pero yo quiero saber de tu experiencia, ¿no? Desde tu experiencia. Claro. Lo que Bien, sí de reencarnar es que sí me ha tocado de una niña que falleció y se comunicó, pero esta niña en su comunicación dijo que ya había reencarnado, que ya había nacido otra vez. mira. Bueno, o sea que quiere decir que en el astral hay una representación de esa alma o una parte Sí, de esa alma, ¿no? sí, claro, Aunque ajá, haya me imagino. reencarnado. Claro, claro. Sí. Ujú. Bien, bien. Bueno, ¿algún otro caso que te haya llamado la atención o algún caso que haya resuelto algo del aquí y ahora? Por ejemplo, yo me ha pasado con otros medium de que, no sé, buscaban la documentación de la empresa para venderla y no la encontraba nadie, la documentación de la casa. Y entonces, o de la empresa, y resulta que el desencarnado le dijo, busca acá, acá y acá, que ahí va a estar, y encontraron la documentación. ¿Te ha pasado de resolver con algún tema de que han hablado los desencarnados, resolver algo del aquí y ahora de alguien, de algún problema del aquí y Sí, ahora? sí, sí Contanos. me ha pasado varias veces. En algunas comunicaciones, bueno, preguntan, dejan a veces documentos, asuntos pendientes, y bueno, y de frente me hacen describir el lugar donde está guardado el documento. Ajá, Por ejemplo, justo ayer tuve una comunicación con una señora
que dejó sus papeles y me hizo describir una cómoda. Ajá. Hay una cómoda antigua, entonces el hijo, sí, en tal cajón, dice, debajo de su ropa ha dejado, dinero dejó y también los papeles de la casa, que quería que le hagan la división. Ajá, qué bárbaro. Sí, entonces el chico fue y efectivamente encontró todo, ¿no? Qué bárbaro. Ujú. Interesante, qué interesante. Bueno, muy bien. Vamos a ir hasta acá hoy. Ya después haremos alguna otra entrevista para seguir completando. Y la última pregunta tiene que ver con qué le dirías a las personas que están en duelo hoy. Bueno, a las personas que están en duelo, que no se angustien, que no piensen que acabó la vida. La vida continúa y que efectivamente sus familiares sí se pueden comunicar con ellos, pueden comunicarse por sueños también o por algunas señales también. Entonces, existen esas comunicaciones porque ellos aún continúan vivos. Es que no es que la vida acabe, sino que continuamos vivos. Muy bien. Bueno, Margarita, yo te agradezco muchísimo. Nosotros seguimos por privado. Hasta un nuevo encuentro, ¿no? Muchas gracias por tu testimonio. Gracias a ti, Jorgito. Gracias.